sesión. Como les decía, consideramos que es crucial esta reflexión que hacemos o que hemos ido haciendo a lo largo de tanto de los 2 días de la semana pasada como de estos 2 días que estaremos llevando también esta semana sobre el tema de la vocación pastoral. Consideramos, y la razón tiene que ver con el hecho de que a partir de estar muy conscientes de esta tarea, hermanos, es que todo el trabajo posterior pues se podrá dar y será y cumplirá el propósito, ¿verdad?, de esta labor. A lo largo de estos días, incluso hemos visto que en el grupo algunos hermanos se han salido y en algunos casos entendemos que es parte del proceso porque, repito, lo que nosotros deseamos es precisamente tener hermanos que tengan que, al ir explicando esto de la vocación pastoral, pues sientan y se sientan identificados con ello y de esta manera confirmando en su corazón que sí esto es la tarea o esto es el llamado de Dios para ustedes, ¿no? No se trata únicamente, nuestro proyecto no pretende ser un espacio solamente de información, como pudiera ser algún espacio, algún otro espacio, ¿no? El que sea, hay muchos de estos espacios, sino que es un espacio netamente de formación, hermano, ¿sí? Perdón, hermanos. Entonces, la situación es que pretendemos que sea un espacio de formación y en este sentido, sí queremos o sí deseamos que la participación nuestra, o bueno, la participación de todos ustedes, sea una participación que además pues, sea una participación que pueda ser propia y les sirva a cada uno de ustedes a confirmar y al confirmar a la vez este llamado de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, hermanos, queremos tomar un ejemplo bíblico para hablar sobre las implicaciones propiamente de este llamado de parte de Dios, de esta vocación que Dios hace a hombres y mujeres, en este caso la vocación pastoral a los hombres, para cuando tiene una tarea específica, ¿verdad? Lo hemos ido mencionando un poco, pero hoy queremos revisarlo a la luz de un ejemplo bíblico, ¿sí? Y bueno, quisiera citar este ejemplo tan conocido y tan paradigmático que es el llamado del profeta Isaías y cómo en esta experiencia del profeta Isaías podemos encontrar varias enseñanzas precisamente sobre la vocación de Isaías, pero además sobre eh, las características, repito, e implicaciones que tiene este llamado de parte de Dios para todos nosotros también. Así es que, pues, bueno, si usted tiene su Biblia a la mano, hoy vamos a tomar, repito, como vamos a estar usando la escritura, entonces si lo pueden abrir sus Biblias en el capítulo 6 del profeta Isaías, vamos a trabajar hoy con él, con este ejercicio, o vamos a hacer este ejercicio de ir revisando y de ir reflexionando en estas características de este llamado que Dios hace, en este caso aplicado a un personaje concreto que es Isaías, las características de la vocación de Isaías, que nos sirve, repito, hermanos, mucho para reflexionar sobre nuestra vocación y la importancia de tener muy claro qué características también podemos encontrar en esta vocación de parte de Dios para nosotros, ¿sí? Entonces, si me acompañan, podemos ir al capítulo 6 de este libro del profeta Isaías y, y poder ver en los primeros 8 versículos este ejercicio, ¿verdad? Y este llamado de parte de Dios para el profeta Isaías en este caso concreto, ¿sí? Y bueno,
Voy a leer para ustedes el texto base de nuestra reflexión o de nuestro, sí, reflexión que vamos a hacer. Y dice así el texto, capítulo 6, verso 1 del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y, y su presencia llenaba el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, cada uno tenía 6 alas, con un par se cubría la faz, con el otro, o el rostro, con el otro se cubrían los pies, y con el otro le servía el otro par para mantenerse eh, los ángeles. Y se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Jehová Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles de la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Y le dije, y dije, ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito. Que el rey Jehová han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado, o está limpio, estás limpio de pecado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá de parte nuestra? Dije: heme aquí, envíame a mí. Y bueno, hasta ahí, hermanos, es esta experiencia, este llamado que conocemos, hermanos, como el llamado de la vocación del profeta Isaías. Y este llamado, repito, hermanos, se vuelve un ejemplo, un paradigma de todo llamado de parte de nuestro Dios. Y es así por los elementos que representa este llamado, los elementos que tiene este llamado, y que todo llamado en términos generales, hablando de la escritura, suele aparecer, ¿sí? En los llamados que hay en la escritura suele aparecer este tipo de condiciones, ¿sí? La primera de las condiciones que vemos eh, es precisamente que la experiencia del quien vive el llamado, hermanos, es una experiencia sobrenatural, ¿sí? Y cuando me digo sobrenatural, quiero referirme a que es una experiencia que no siempre se explica con palabras, o mejor dicho, que no se puede explicar del todo con palabras, ¿sí? Aquí tenemos un relato, obviamente, o una experiencia manifestada en relato a través del profeta. Sin embargo, lo que también nos dice a partir de o lo que pretende decirnos a partir de este relato, que para nosotros nos suena muy lógico, muy, pues como ya lo conocemos, hay alguien que dice: nosotros hemos domesticado el texto bíblico de tal manera que hoy ya no nos parece difícil ni nos genera algún tipo de asombro, porque ya los conocemos muy bien y creemos que las cosas son así. Sin embargo, no siempre, no debiera ser así, porque precisamente esta imagen, esta escena, hermanos, repito, refleja la habilidad, el primero refleja el lugar de Dios. Y no olviden, por eso de ahí los pequeños detalles, no olviden que para el pueblo judío, todo lo que está arriba del cielo, todo lo que tiene, lo que pertenece a Dios, es algo que para el hombre no le es permitido, no le es accesible, y por ende no puede hablar de ello, ¿no? Al grado, ¿verdad? Que como ustedes saben, ellos el mismo nombre de Dios no lo pronunciaban, o sea, no lo pronunciaban. Hubo mucho tiempo en el que cuando la escritura o cuando se refería
al nombre de Dios, se guardaba silencio. Cuando llegaban a ese punto, en lugar de pronunciar el nombre de Dios, ya sea Yahvé o Jehová, ellos guardaban silencio porque no había forma de pronunciarlo, mostrando de esta manera que el mismo nombre de Dios era para el ser humano, pues no solo indescriptible, sino incapaz de poder pronunciarlo. Con el tiempo esta percepción fue cambiando, sin embargo, a lo que me refiero, que si el mismo nombre de Dios en su momento era innombrable, ya no digamos lo que pasa en el cielo, ¿sí? Las escenas del cielo, repito, tienen un sentido de mostrar lo indemostrable, o sea, de hacer este espacio de entrar a un mundo que no se puede penetrar más que por medio de símbolos, más que por medio de, en este caso, de la narrativa, de describirnos, pero fuera de eso, este escenario es indescriptible. Entonces, aquí lo que vemos de primera mano en la vocación del profeta es que su vocación es una vocación indescriptible. O sea, va más allá o rebasa su capacidad de comprensión, incluso su capacidad de sensitiva de percibir, hermanos, esta realidad. ¿Sí? Entonces, Isaías se queda como muchos otros profetas y como muchos otros personajes de la Biblia que van a tener esta experiencia del llamado de Dios directamente. Isaías se queda mudo y Isaías experimenta de alguna forma la muerte. O sea, por eso él dice, ay de mí que soy pecador y voy a morir porque estoy en un escenario, en una condición donde no me es lícito a mí. Entonces, la vocación de Dios, hermanos, es una vocación que cuando nosotros la experimentamos o cuando la hemos vivido o cuando la vivimos, muchas veces no se puede expresar con palabras. ¿Sí? Y, y, y esto es importante comprender, hermanos, que esto nosotros debemos entender que, que esto es así porque para el hombre, esta es otra realidad, es un parteaguas, ¿sí? El hombre antes del encuentro con Dios, el ser humano, el que fuese, Isaías, en el ejemplo que tenemos, era un Isaías, y después de esta experiencia que no se describe, que no se puede transmitir como si transmitiésemos una información o un asunto secular, su vida o esta experiencia es un parteaguas total. Un antes y un después, ¿sí? En la persona que experimenta esta vocación, este llamado de parte de Dios. Entonces, ahí hay dos cosas importantísimas que debemos comprender. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se hace presente en la vida del llamado, de aquel que es llamado, de aquel que viene o que Dios lo llama, es una experiencia que muchas veces o la gran mayoría de veces no se puede expresar con palabras. Aunque quisiéramos, podemos obviamente decir algo sobre ello, pero todo eso que digamos será poco o no hará justicia a lo que realmente es y significa esa experiencia. Es más, la misma experiencia, o sea, la facultad que tenemos como seres humanos para experimentar, a pesar de que es muy amplia, se queda corta a el acontecimiento de la presencia de Dios. Entonces, esto, hermanos, repito, esto es importante porque quien para nosotros hoy, en un tiempo tan secularizado, me refiero en un tiempo donde pareciera que Dios se ha hecho tan común como, como cualquier cosa,
ah, ha tenido sus repercusiones precisamente en cómo hoy comprendemos nuestras vivencias con Dios. Y para muchos, hoy, en el mejor de los casos, Dios se ha vuelto un amigo, que no es mala forma de entender hasta cierto punto. Se ha hecho eh, un proveedor, una especie como de cajero automático que le pedimos y él nos da. Para muchos Dios se ha hecho una cosa así, repito, más un aspecto de accesorio que realmente Dios como Dios. Para los escritores bíblicos y para los personajes bíblicos, el encuentro con Dios era la experiencia más sobresaliente y más determinante que ellos podían tener. Por eso ese encuentro no se explicaba con palabras humanas, no se podía traducir en lenguaje humano, sino que se quedaba reservado a la experiencia del personaje, a la vivencia del personaje y a la fuerza o al cambio que esta experiencia producía en el personaje. No sé si ustedes recuerden otro ejemplo insigne, que es el llamado de Moisés, que según el relato del Éxodo, que nos cuenta en sus primeros capítulos, dice que cuando Moisés subía a ver a Dios, o mejor dicho, cuando Moisés se encontraba en la montaña, en el Sinaí, y tenía encuentro, o sea, le hablaba a Dios, dice que bajaba con un rostro distinto. Cuando Dios le da los mandamientos, incluso dice que que durante los primeros días, tenían que ponerle un velo a Moisés en el rostro, porque su resplandor era tal que afectaba a las personas que lo veían. Sí, o sea, él había estado con Dios. Él había podido estar junto o en la presencia de Dios mismo. Y entonces siempre que Moisés hacía, regresaba y su rostro brillaba, diríamos hoy, ¿no? Y su resplandor era tal que la gente no podía estar ante su presencia. Tenía que pasar varios días para que este resplandor menguara y repito, y entonces ya pudieran ver a Moisés cara a cara. Pero esto, repito, es a la concepción y a la experiencia que el pueblo mismo asumía sobre Dios. El encuentro con Dios afectaba tanto el aspecto físico como, o no digamos, el aspecto interno, pero todos los ámbitos de la vida del que se encontraba con Dios lo afectaba. Entonces, llamar repito, para nosotros hoy, tener un encuentro con Dios es un encuentro así como, pues, como casual, como si, pues, nos encontráramos cualquier persona, ¿verdad? Y no pasa nada. Sin embargo, me parece que sí es importante no entender que si bien es bueno trabajar nuestra relación con Dios, sí es malo llegar al extremo de olvidarnos que cuando nosotros hablamos de que estamos ante la presencia de Dios o ante un llamado de Dios, que es algo similar, porque cuando Dios llama, Dios lo hace en corto. O sea, Él no nos anda gritando, o sea, para que, reflejando que tú estás lejos y Él en otro aspecto que lo separa una distancia. El llamado siempre se da, y de ahí la palabra vocación de boca, se tiene que dar en un aspecto corto, en un aspecto inmediato. Entonces, esta cuestión, repito, no debemos olvidar que es la misma realidad, hermanos, que nosotros debemos mantener en esa idea y con ese cuidado y con ese valor, el que hoy Dios nos pueda llamar a nosotros. Es cierto que ya no tenemos una montaña, vamos a ver un poquito más adelante esto, ya no tenemos una experiencia así como ellos,
Sin embargo, no por ello deja de ser algo tan importante que este llamado debería transformar la vida en un antes y en un después. Es por eso que con el tiempo, este llamado, ¿verdad? Se le fue atribuyendo, se le fue atribuyendo a, eh, al bautismo. Esta idea de hacer un cambio, de hacer una vida antes y una vida posterior, se le fue atribuyendo al acto del bautismo, porque en el acto del bautismo, ya en la tradición cristiana, la experiencia, sin duda, del bautismo tendría que ser una experiencia de un llamado, o sea, Dios nos llamaba a ser parte de su pueblo, pero no para que formáramos nada más un grupo o para que fuéramos uno más en la lista, sino para una tarea específica. Entonces, se vinculaba y se fue uniendo tanto este acto del llamado como la idea del bautismo. Y por eso solemos decir que el bautismo es un antes de la vida y un después, ¿sí? Repito, porque, bueno, debido a esta comprensión que ya en la tradición cristiana se fue dando con el tiempo. Sin embargo, tomado esta experiencia del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que es una experiencia completa, una experiencia que trastoca todos los ámbitos de la vida y que debe haber un parteaguas entre un antes del llamado y un después, pero además, repito, es tan determinante que este llamado no puede expresarse muchas veces o en su mayoría de veces con palabras del todo corrientes, con palabras comunes, sino que muchas veces es una experiencia que se queda, repito, en el personaje, en el hombre que la experimenta, el ser humano que la experimenta y que difícilmente puede externarlo y plasmarlo en palabras concretas. Eso es lo que nos dice la vocación de entrada del profeta Isaías. Es una experiencia que, repito, obviamente aquí está muy bien diseñada, está muy bien redactada, sin embargo, implícitamente Isaías está diciendo que esto que él vivió ahí en ese llamado fue algo que no se puede describir. ¿Sí? Entonces, si usted en algún momento de la vida como creyente, hermanos, como persona, como creyente en la fe, le ha tocado o ha vivido o ha experimentado eh, cosas, vivencias o como estos personajes que no siempre son fáciles de explicar o que no siempre tenemos elementos para explicar lo que nos aconteció. Repito, podemos decir de alguna manera, ¿verdad? Que es un llamado que Dios puede, ser, puede entrar dentro de esta experiencia del llamado de Dios, de la vocación de Dios para nosotros. Hay una segunda cosa que los llamados de Dios, en el ejemplo del profeta, se puede ver claramente y precisamente, como lo decíamos el otra vez, es un llamado que tiene precisamente, que tiene implícitamente y así, um, indefectiblemente, una tarea, ¿sí? Tiene una tarea para ser realizada. En el caso concretamente del profeta, eh, su tarea tuvo que ver con la proclamación, con la predicación
de un mensaje de juicio y de esperanza, como generalmente era la predicación de los profetas. Era un mensaje de juicio, pero también siempre llevaba un mensaje de esperanza. Entonces, en el caso del profeta Isaías, el juicio que viene para el pueblo es un juicio inminente por la infidelidad del pueblo de Israel. Y entonces es llamado a proclamar ese juicio, pero a la vez a decirles y recordarles, si es cierto, el juicio es inminente porque han sido infieles, pero siempre hay una oportunidad. Siempre los profetas eran expertos en dar segundas oportunidades. No ellos, pues, sino su mensaje, porque ese era el mensaje de Dios. Siempre en el mensaje de los profetas, por muy determinante que fuera, por muy atroz que fuera, siempre había una puerta abierta para el pueblo de Israel. O sea, siempre había un, pero si corriges, entonces el Señor va a tener misericordia contigo. Entonces, este mensaje, este llamado, yo repito que tiene un mensaje, es un mensaje, repito, o una tarea que nos permite comprender entonces como una segunda característica de este llamado, nos permite comprender, hermanos, que la realidad de parte de Dios para con nosotros es el vínculo de este llamado, la condición de este llamado para con nosotros de parte de Dios, es un vínculo de, digámoslo así, hermanos, de confianza y de fe del mismo Dios para con nosotros. Esto es algo interesante. No solo el que, como creyentes, nosotros depositamos en Dios fe y confianza. No solo nosotros le tenemos a Dios fe y confianza. Dios mismo, hermanos, tiene fe y confianza en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque Él espera, hermanos, que nosotros, los que hemos recibido este llamado, asumamos esta tarea y que la realicemos. Esa es la fe, y la confianza es que la vamos a realizar bien, sin importar el coste de las consecuencias, el coste de la consecuencia. Entonces, no solo el ser humano, hermanos, tiene fe en Dios y espera en Dios. Es más, antes de que el ser humano experimentara fe y confianza en Dios, Dios nos fue el primero en mostrar fe y confianza en la humanidad, al que en el hecho lo vemos que sin tener seguridad, hermanos, de que el hombre respondiera favorablemente al acto misericordioso de la redención por medio de Cristo Jesús, Dios envió a su Hijo Cristo Jesús para morir por nosotros. O sea, ¿qué mostró Dios ahí? Porque Dios no le garantizaba nada que la muerte de Jesús tuviera, digamos, o la gente la terminara aceptando o terminara rechazándola. Al final terminará siendo de alguna forma, por el alcance, una muerte que no cumpliera su propósito. A Dios no le garantizaba nada eso, hermanos. Ni en ese presente, ni a lo largo de los tiempos. Dios tuvo que tener para con la humanidad fe y esperanza de que lo que iba a ser el ser humano de una forma o de otra, no todo, pero un buen número,
iba a aceptar ese acto de Jesús, de Dios, a través de Cristo Jesús, y podría el Señor salvarlo. Pero así como no había nada escrito y Dios decide creer en nosotros, Dios decide ponernos su confianza en nosotros, que en algún momento tomaríamos el acto de la salvación por medio de Cristo Jesús y terminaría valiendo la pena, bueno, sirviendo. Así de la misma forma, la relación de Dios con nosotros en esa misión es una relación de fe de fe y de esperanza. Dios deposita en nuestras manos, hermanos, nosotros en nuestras manos está no solo un mensaje literal, no solo una tarea específica, tenemos en nuestras manos lo que hemos experimentado o lo que sentimos este llamado, la confianza y la fe de Dios puesta en nuestras manos. Yo espero que no se malentiendan esas palabras, porque lo que quiero decirles es que la participación humana y la participación de Dios para la humanidad es una participación, hermanos, recíproca. En el llamado de Dios, en la vocación pastoral, nosotros nos hacemos aliados, valga la palabra, con Dios. No porque estemos en la misma importancia que Él, ni porque realicemos la misma tarea que Él, ni porque seamos protagonistas como Él, nada de estas cosas, sino porque los mismos elementos que dieron origen a que Dios se fijara en nosotros son los mismos que Él espera que nosotros reproduzcamos al transmitir el mensaje a los demás, al cumplir esa misión. De tal manera que cuando nosotros no cumplimos la misión de Dios, que de tal manera de cuando nosotros no asumimos el llamado de Dios, entonces caemos en falta, y no solo en falta, sino que estamos de alguna forma, hermanos, defectuando por la misma confianza de Dios. Entonces, no solamente es un no hacer, no solamente es un no cumplir, sino es un romper una relación con aquel que pudiendo hacer todo, ha querido poner en vasos de barro, en instrumentos humanos, tan importante, tan grande tarea que es la misión que él tiene y busca el proyecto que él ha querido realizar para este mundo. Entonces, la segunda característica que vemos en el llamado a del profeta Isaías es precisamente una dependencia en el llamado, que así repito, es bueno, me parece que asumirlo, un llamado o un vínculo de tanto de Dios que espera de nosotros, como nosotros, claro, esperamos de Él. Entonces, por eso nuestro llamado se vuelve una vocación digna. Por eso nuestro llamado cobra mayor interés y relevancia que cualquier otra tarea. Por eso el llamado de Dios se vuelve el llamado de la vida, ¿sí? El llamado por excelencia, ¿no? Porque estamos trabajando, repito, valga la palabra, no con cuestiones únicamente humanas, no con expectativas humanas, sino con las expectativas de Dios para con nosotros, los seres humanos. Entonces, esta es una segunda cuestión que debemos tener muy presente. El llamado de Dios, en el llamado de Dios va implícito su confianza para mí, la esperanza o la fe de Él para mí, de que yo
cumpliré esa tarea y esa misión en este caso, en el espacio donde Dios me pone y en el espacio donde Dios me llama. Una tercera cualidad, una tercera eh, condición de los llamados, en este caso del profeta, es precisamente eh, esta cuestión de, de que tiene una impronta, mm, un simbolismo, ¿no? En este caso, todo el relato del profeta está lleno de símbolos, ¿sí? Es el acto mismo, por ejemplo, de que cuando inicia la lectura que nosotros leímos, ¿verdad? Inicia diciendo en el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en el trono excelso y elevado. O sea, ahí, hermanos, ¿por qué hace referencia, inicia haciendo referencia a Osías solamente como de pasada? Porque de entrada está contrastando dos realidades. La realidad del rey humano de Osías, que era el rey que, era el momento o el tiempo aproximadamente en el que, el que Isaías está teniendo esta visión, pero más que darnos el dato histórico, es contrastar la experiencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Sí? O sea, ante las dos majestades, ante las dos figuras reales, que sería el Rey humano y el Rey divino, Isaías, repito, va a decir también con estos símbolos que no se compara en absoluto, para nada, la invocación del Rey Celestial con y el poder y la implicación que tiene trabajar con el Rey Celestial que con la realidad humana, con el Rey humano. O sea, en pocas palabras, lo más grande de la humanidad, lo más grande, eh, la tarea más importante, más noble que la humanidad pueda tener, no tiene comparación con la tarea que Dios pueda poner en nuestras manos. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han escuchado, sin duda, de personajes como la misma Madre Teresa de Calcuta, una mujer que se dedicó a cuidar, ¿verdad?, a personas enfermas de cólera y de todas estas enfermedades en esta ciudad de Calcuta, o personajes como el mismo Martin Luther King, hombres que estuvieron en su momento luchando por causas sociales, por causas justas, y podríamos enumerar a muchas personas que han dedicado desde la humanidad sus vidas, sus propósitos, que han dicho, esta es mi vocación es ir y ayudar a las personas, es ir y apoyar a la gente, es ir y hacer estas cosas. Y podríamos nosotros humanamente, y la humanidad lo hace, decir, wow, o sea, hay personas que van y luchan contra el cólera, hay personas que van y se van a la India, que se van a África, que se van a la misma guerrilla, ¿verdad? En nuestros pueblos latinoamericanos. Hay personajes y hombres y mujeres, no son hombres, mujeres, que han destinado y han dedicado vivir la vida para un bien humano, o sea, para ayudar a la humanidad. Y es algo tan bueno, tan noble, tan meritorio, que todos podemos decir, wow, qué bueno es. Isaías dice, el bien mayor de la humanidad, el bien más alto de la humanidad,
la vocación más sublime que la humanidad pueda tener, no se compara con el llamado de Dios. Nosotros podríamos, repito, alguien podría darnos una misión, ¿verdad? Como lo fue el que fue a pisar la luna por primera vez, ¿verdad? En el famoso Apolo 13 o Apolo 11, no recuerdo. Y ese hombre en particular es un hombre que, como se decía en la descripción, ¿verdad? Que fue un pequeño salto para él, pero un gran paso para la humanidad. Ese hombre, repito, hermanos, podrían la gente decir, wow, pues ya valió su vida, ¿verdad? Porque eso que él hizo eh, ha hecho y ha permitido que la humanidad vaya como humanidad más allá. Y así, ¿no? Hombres en la ciencia, en la medicina, que han descubierto grandes cosas o la cura, o la vacuna, y decir, esos hombres en particular que merecen todo el reconocimiento humano todo, y que su noble tarea merece reconocimiento, merece, pues sí, que se reconozca. Y aunque a nosotros nos pareciere que es un acto importante, que lo es sin duda, pues dice Isaías, eso no se compara en absoluto con el llamado de Dios. O sea, si ese hombre que pisó la luna, si este hombre que inventó la electricidad, si estos grandes personas o hombres que se han dedicado a servir a otros en medio de la necesidad, han experimentado en su ser una satisfacción sin duda inaudita, sin duda, ellos se pueden decir, yo soy único entre toda la humanidad. ¿Por qué? Porque yo he hecho algo que nadie ha hecho, nadie. Y pueden sentirse contentos, satisfechos, y más que eso, Isaías dice, pues eso que el hombre puede experimentar gracias a sus méritos, no se compara, pero ni así de poquito, con el llamado y la vocación de Dios que Él hace o el que Él pone en las manos del que decide llamar. Estos son símbolos que aparecen, repito, en la escena. Por eso el tema, por ejemplo, de los serafines, de estos seres que, repito, que vuelan, ¿verdad? Y que algunos dicen que si nosotros los pudiéramos representar gráficamente, pues no se verían tan bien como nos imaginamos. O sea, todos estos elementos que hay eh, y que describen un poco el mundo de Dios, el cielo, eh, son precisamente elementos que nos recuerdan, repito, que este llamado de Dios es un llamado que no tiene parangón en la experiencia humana, no tiene comparación en la realidad de la persona, de las personas en general. Entonces, en pocas palabras, que si nosotros como seres humanos aspiramos o aspiraríamos a algo importante, no tendríamos que tener la vida diciendo, bueno, pues voy a inventar o voy a ser el primero en esto, o voy a entregar la vida en favor de una causa noble al que sea yo recordado, o no, sino que lo mejor que podemos aspirar es a aceptar el llamado de Dios, a experimentarlo y a vivirlo. Porque si lo logramos hacer, porque si lo hacemos, mejor dicho, podremos comprender y darnos cuenta que toda otra experiencia se queda al margen y no nos sirve ni cumple el requisito o digamos, no cumpliría en nuestra vida lo que sí la experiencia del llamado de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos esta situación en el llamado del profeta Isaías como una tercera situación y una última que quisiera rescatar en este llamado
es precisamente eh, cómo Isaías toma, eh, toma la vocación, o sea, Isaías, eh, al principio, la actitud de Isaías para asumir ese llamado. En un principio, según el relato que leemos, Isaías se encuentra entreturbado porque no sabe del todo muy bien la situación, después lleno de miedo, pero una vez que acontece este acto simbólico de que el ángel va y purifica sus labios con el carbón encendido, dice el relato que una vez que esto el Señor, bueno, que el ángel hace y pone, Isaías responde el llamado, responde esta vocación de manera apasionada, de manera que asume y encarna este llamado, hermanos. Y lo sabemos o lo vemos en la forma en cómo Isaías responde. ¿Sí? Primero Isaías, repito, hermanos, está confundido, está temeroso porque puede morir, porque él dice, estamos aquí y bueno, estoy en una condición eh, pues que no debería estar y sin embargo, estoy aquí. Y después dice que escucha desde la voz que una vez que es purificado, escucha la voz de Dios y dice del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros o de parte nuestra? Si se fijan, de entrada, el diálogo no es con Isaías. Isaías ni siquiera está, o sea, Isaías está ahí como un invitado, como un espectador, pero no está en el centro de la dinámica celestial. Isaías está al margen, Isaías está como un espectador más. Es más, los ángeles tienen un lugar más participativo porque están cantando desde el principio a Dios, ¿verdad? Santo, santo. En esta escena que el mismo profeta. Pero cuando él asume, cuando él comprende, cuando él es, dice el texto, que este acto simbólico de pasar el carbón por sus labios, dice que a pesar de que el diálogo no es con él, ni está en escena Isaías, ni está mucho menos al frente directamente de Dios, sino que está en la presencia de Dios, pero Dios hace la pregunta, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Inmediatamente Isaías toma ese llamado. No se fijan y pueden percibirlo también, que Isaías irrumpe, entra en un diálogo que de alguna forma no está considerado. Es como cuando dos personas están hablando, ¿verdad? Y están en un diálogo muy metidos y de repente entra un tercero que está escuchando toda la conversación y que entra a este diálogo y los participantes, los personajes del diálogo de repente dicen, bueno, ¿y este qué, verdad? Parece ser, esta es la realidad de Isaías, pero Isaías ha comprendido por qué está ahí, ha comprendido este llamado de Dios y por eso le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí. O sea, Isaías y entra en este diálogo, en esta escena, y le dice al Señor, Señor, he comprendido para qué estoy aquí y he comprendido tu llamado y sé que me has traído para ser enviado. Entonces, este último aspecto es la pasión con la que Isaías, hermanos, asume este llamado, la pasión y el compromiso con la que a partir de ahí, hermanos, Isaías va a asumir este compromiso de parte de Dios.
de tal forma, de tal suerte, que esta causa de Dios se va a volver la causa de Isaías, se va a volver la causa de su vida misma de Isaías. Isaías va a vivir en función de este llamado. Isaías lo va a hacer, hermanos, no como, como una cosa secundaria, sino como la cosa más importante de su vida. Porque Isaías lo va a tomar con pasión, con denuedo, con todas sus fuerzas, con todos sus sentidos. Lo mismo que Pablo va a hacer, lo mismo que Moisés, lo mismo que todos los llamados de Dios, y Isaías, Jeremías, profetas, hermanos, que cuando Dios los llamó y aceptan este llamado, la pasión con la que asumen el llamado es una pasión desbordante, que se vuelve el llamado el objeto y centro de su vida, se vuelve el aspecto, hermanos, central de su vida. Y a partir de ahí, como decíamos al inicio, hay un antes y un después, porque a partir de ahí se vive para el mensaje, para cumplir la misión, se mueve en función de ello, se vive y se muere en función del llamado de Dios. Entonces, esto que hemos dicho, estas, por decirlo de alguna forma, estas características del llamado de Dios que tiene y que presenta en el profeta, que podríamos enumerar algunas más sin duda, pero esto que hemos hablado, estas cuatro, nos permiten, hermanos, a nosotros, por un lado, darle sentido a las experiencias que nosotros hemos tenido con Dios. Y nos permiten también pensar y decir hasta dónde realmente yo he podido darle esa seriedad, esa importancia al llamado de Dios. O hasta dónde lo he relegado ahí o lo he querido ocultar, ¿no? Como el personaje de la parábola de los talentos, ¿verdad? Que fue y que lo enterró y dijo, mejor ahí lo entierro. Si Dios se hace presente en la vida y ha hecho un llamado en su vida, hermano, este llamado tiene que, repito, tenemos que comprender, como decíamos al inicio, es un llamado que implica todo de nosotros, que va implícito también la fe y la esperanza de Dios en que nosotros haremos el trabajo, que va implícito, hermanos, en en este caso, ¿verdad? Y comprendemos que es mucho más importante que cualquier otra cosa a la que podamos dedicarnos, a la que podamos hacer. Que además, como terminamos diciendo, en la medida que nosotros de manera apasionada, comprometida, asumamos esta tarea de parte de Dios, entonces podremos experimentar, hermanos, el poder de Dios obrando en favor de la iglesia y en favor de establecer el proyecto de Dios para la iglesia y para el mundo desde el lugar donde estamos. Creo yo, sinceramente, hermanos, y para ir cerrando esta reflexión, me parece que por eso constantemente hay una relación, se vincula a aquellos que han aceptado el llamado con todas estas implicaciones como con la valentía, porque se requiere valor, no en el sentido de que tradicionalmente entendemos, sino que requiere, hermanos, esta entereza, esta firmeza de carácter, esta convicción para decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. O sea,
Isaías dice, en pocas, parafraseando, no hay, no hay proyecto más importante que este, que es el proyecto de Dios. No tengo otra, otro interés más grande que el interés de que el proyecto de Dios se realice. Y la vida me es vida o me es suficiente si la dedico a llevar a cabo el proyecto de Dios para los demás. Al decir, heme aquí, Isaías renuncia, hermanos, de alguna forma a su vida en el sentido de decir sus prioridades, sus propósitos, a partir de ese momento quedan, eh, quedan, hermanos, supeditados a la vocación y a lo que Dios le va a poner como tarea. Por eso Isaías dice, aquí, aquí estoy, envíame a mí. O sea, no tengo nada, no, en el buen sentido de la palabra, no tengo nada que perder y sin mucho que ganar, y la vida para mí está en hacer esa voluntad. Cierro y no pretendo ser ejemplo de nada ni de nadie, pero vino a mi mente cuando yo salía, cuando me tocó o estaba saliendo del seminario y recién escasamente un mes antes de que yo saliera del seminario, de que se terminara el proceso y de que nos asignaran a dónde habríamos de irnos. Recuerdo que el ejecutivo de la iglesia me llamó y me dijo, en ese tiempo estaba todavía el hermano Jacobo González, y me dijo, mira, hay una petición de la iglesia de Honduras para que vaya alguien a capacitar a sus pastores. Y él me dijo, y él dijo, y continuó diciendo, nosotros estamos buscando pues personas que creemos que pueden hacer la tarea. Y me dijo, y creemos o vemos que tú podrías ser una opción. Y me dice, pero queremos preguntarte, ¿hay algo que te vincule aquí? ¿Hay algo que te impediría ir hacia a Honduras a hacer esta tarea? Él me dijo, ¿cuántos años? No sabemos. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Y me dijo, ¿tú estarías dispuesto a irte? Primero me dijo, ¿tienes algo que te vincule? Y esto se refería a él porque a muchos seminaristas, o los hermanos, algunos muchachos que estudian en el SEM, hay iglesias que los patrocinan, o hermanos en particular, y que cuando terminan el SEM tienen obviamente un compromiso moral de regresar ahí o de apoyar, como de devolver un poco del apoyo que se les dio. En mi caso, yo le dije al hermano, no, hermano, yo aquí he estado literalmente por la gracia de Dios y no tengo nadie que, digamos, como a quien regresar o tener que hacer esta parte de regresar un poco de lo que de manera constante o periódica me estuvieran dando. No tuve eso. Y él me decía, ¿no tienes aquí alguna relación, una novia que te impidiera hacer, irte para allá? Le dije, no, gracias a Dios, tampoco en ese sentido. Y recuerdo que me dice el hermano, entonces, ¿no tendrías problema? Le dije, no. Y le comenté, desde el momento en que yo entré al seminario, le dije, dispuse el tiempo y la vida, pues para servirle a Dios y a donde ustedes me mandaran. Entonces, si ustedes dicen que mañana mismo me fuera a Honduras, mañana mismo iría. Y comparto esto, hermanos, porque
no, repito, con otro afán, sino en el afán de comentar que cuando uno comprende el llamado de Dios, como en el caso de Isaías, todo lo demás se supedita, todo lo demás queda en segundo plano, todo lo demás se vuelve, es importante y tiene su valor sin duda, pero se vuelve secundario. Isaías, con su expresión, heme aquí, envíame a mí, le dice al Señor, no hay más tarea más grande que la que me estás dando en este momento, que si tú me designas, que si tú quieres que yo lo haga, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con todo el corazón, con todas mis fuerzas, y lo que tenga de vida lo voy a invertir en hacer esta tarea. Y así va a ser, hermanos. Isaías, al igual que la mayoría de los profetas, va a ser muerto o va a ser asesinado por la vocación de Dios, por decirle al pueblo lo que estaba haciendo mal. Entonces, yo cierro, hermanos, esta sesión animándoles e invitándoles a que sigan examinando, a que sigamos reflexionando sobre esta vocación, que sigamos analizando que si hemos experimentado este llamado de Dios, consolidemos ese llamado, que si hemos escuchado la voz del Señor y por alguna razón no hemos respondido conforme a lo que tiene que ser, estas palabras de Isaías o la experiencia de Isaías en general nos ayuden a confirmar, a consolidar este llamado de Dios para nosotros, para ustedes, para la iglesia. Y que en verdad, hermanos, hombres valientes, hombres, personas valientes, hombres, mujeres, que también hay algunas hermanas conectadas, puedan asumir este reto y decir, sí, no significa que tenga que abandonar todo, significa que donde esté, ponga como primera cosa el llamado de Dios en mi vida. Y lo voy a hacer con confianza, con seguridad, no porque alguien me obligue, no porque alguien me lo imponga, no para cumplir una cuestión, sino porque he comprendido que el llamado de Dios es lo más grande y maravilloso que puedo o que un ser humano puede experimentar, hombre o mujer. Y que rendirnos a ese llamado es lo mejor que podemos hacer, es lo más adecuado, es lo más sabio y que, repito, el encarnar la tarea de ese llamado puede hacer la diferencia entre una vida feliz, con sus asegúnes, ¿verdad? O plena, y una vida que no lo sea, precisamente por no tener una razón, un propósito tan grande como lo es el propósito que Dios nos ha hecho de este llamado en cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, pues seguimos motivándoles y animándoles para que este tiempo, este encuentro, este llamado de Dios en sus corazones pueda dar fruto, pueda consolidarse y todo, hermanos, lo que hagamos sea para que cada día, como hombres y mujeres de Dios, demos muestra de nuestra madurez, de nuestro crecimiento espiritual y de que hemos, como Isaías, atendido el llamado de Dios y cada día lo asumimos con mayor fuerza, con mayor denuedo y con mayor compromiso. Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí nuestra sesión. Vamos a cerrar o voy a dejar de grabar nuestra sesión del día de hoy. Y si alguien quiere comentar algo más, hacer alguna pregunta que pueda que enriquezca nuestro aprendizaje, con mucho gusto.